Se supone que ahora sí. Gracias por avisar. Les decía, hace dos cosas adicionales esa entrada de glucosa. Por un lado, incrementa la transcripción del gen que codifica la insulina. La insulina que se va a secretar se va a gastar. Y si no es repuesta, no va a haber forma de que la célula conserve su función. O sea, otra de las cosas que hace es incrementar la tasa de transcripción de ese gen como para reponer la cantidad de insulina que ha salido. La segunda cosa que también es importante tiene que ver con la capacidad de adaptación de este sistema. Esta misma entrada de glucosa, sobre todo en función de cuán frecuentemente es estimulada, también va a determinar la tasa de multiplicación de la célula beta. O sea, la célula beta es capaz de multiplicarse normalmente en una tasa muy pequeña. Lo que les pediría, salvo pasar alguna pregunta o comentario, por favor, inactiven los micrófonos porque si no aparece ruido ambiental y es más complicado. Les decía entonces, esta célula tiene capacidad pequeña de proliferación, que es lo que le permite adaptarse a los distintos requerimientos del organismo. Por ejemplo, en la embarazada, donde va a haber mayor necesidad, se produce un incremento de la masa de células beta que tiene el páncreas. Efecto que después tiende a volver, digamos, al nivel previo cuando se produce el parto. Ese efecto de proliferación tiene, a su vez, dos componentes. Por un lado, la estimulación de la multiplicación de la célula, y por otro lado, también la generación de señales que inhiben la apoptosis de estas células. Todo esto es lo que esencialmente les comentaba, digamos, el esquemita este que resume las cosas que dijimos el otro día y hoy con respecto a ese esquema de la célula beta. O sea, el evento que gatilla todo esto es la entrada de glucosa, que a través de ese incremento del ATP y por lo tanto la variación de la relación ATP-ADP lleva al cierre del canal de potasio. Por un lado está todo el mecanismo de exocitosis, que usa toda una maquinaria similar a la que usa el resto de las células cuando realizan exocitosis, pero también la proliferación celular. Y acá, aunque no lo menciona, yo les recuerdo el tema de la transcripción del gen de insulina. O sea, son tres efectos distintos, digamos, independientes, pero relacionados, con secuencias temporales distintas y con consecuencias distintas. La masa de las células beta va a estar determinando esencialmente cuánto es la capacidad del páncreas de adaptarse a los distintos requerimientos del organismo. Si bien el proceso tiene una velocidad usualmente lenta, es regulado y puede, por lo tanto, tener adaptaciones en más o en menos en función de lo que el organismo esté necesitando. Recién mencionamos que uno de los factores, de hecho uno de los factores más importantes, es justamente la glucosa. O sea, la hiperglucemia es una de las cosas que va a tender a aumentar la cantidad de células beta que tiene el páncreas y por lo tanto su capacidad de producir insulina. Pero hay otra cantidad de señales. Algunas farmacológicas, por ejemplo, uno de los grupos de drogas que vamos a discutir en unos minutos son las sulfonilureas, que es una familia de drogas que esencialmente, justamente actuando en ese canal de potasio que regulaba el ATP, van a generar una mayor secreción de insulina, a expensas de sobreestimular a las células, lo cual eventualmente puede hacer que a la larga su cantidad tiende a disminuir cuando empieza a ser incompetente el sistema como para ajustarse a ese estímulo aumentado. Otras señales tienen que ver con mecanismos fisiológicos, por ejemplo la leptina que mencionábamos el martes al comienzo de la charla, es otra de las señales que lo va a estar regulando, en tanto que otras son patológicas, que están asociadas a fenómenos vinculados a patología. Dos relevantes son, por un lado, la dislipidemia, que es un acompañante frecuente en la enfermedad cardiovascular a la resistencia a la insulina, pero que se puede producir de forma independiente. Y la otra es
las citoquinas proinflamatorias que estuvimos discutiendo en la primera parte de la cursada. Las citoquinas proinflamatorias afectan a las células beta y además, como vamos a ver dentro de unos minutitos, también afectan a la señalización por la propia insulina. Es interesante que la propia insulina es una de las señales que contribuye a permitir la sobrevida de estas células. La insulina es un factor antiapoptótico prácticamente universal, o sea, hay pocas células que no respondan a la insulina inhibiendo su tasa de muerte celular. Entre los mecanismos que van a llevar justamente a esta muerte por apoptosis de las células beta, participan una cantidad de señales. Una es lo que estábamos recién mencionando vinculado al canal de potasio sensible ATP, con todo el mecanismo, digamos, de regulación en más o en menos, pero otras tienen que ver con el mecanismo de reconocimiento por el sistema inmune, y ahí es donde aparece esa proteína que aparece en el último parrafito, que se llama FAS. FAS es lo que se llama un receptor de muerte. Es un receptor que tiene muchas células y que en muchos casos es inducible, o sea, aparece frente a determinadas señales que permite la interacción con otra proteína que tienen los linfocitos T citotóxicos, que se llama imaginativamente FAS ligando, para describir que es un ligando del FAS, y cada vez que el FAS ligando se une al FAS, la célula donde está el FAS empieza el camino que la va a llevar a la apoptosis. Ese mecanismo de muerte gatillado por linfocitos T citotóxicos es uno de los componentes importantes, no el único, en la reducción de la masa de células beta que tienen los pacientes con diabetes de tipo 1, que como mencionábamos el otro día es esencialmente una enfermedad autoinmune. Hay otra cantidad de señales que contribuyen a determinar que la célula esté con más chance de entrar en apoptosis o de sobrevivir. Por ejemplo, el estrés oxidativo le juega en contra, el NF-κB y el estrés del retículo endoplásmico y la disfunción mitocondrial son todas señales que también contribuyen a la muerte de estas células y pueden ser generados por un montón de señales. O sea, hay muchas cosas que van a determinar en cada momento cómo está el páncreas y qué capacidad tiene de responder. Y algunas van a generar un daño que va a ser muy, muy persistente, porque cada vez que se intenta reparar, lo que se repara también va a ser eliminado, como es el caso de la situación en una enfermedad autoinmune como la diabetes de tipo 1. Una de las variables que tiende a reducir la masa de células beta, como tiende a reducir casi todos los procesos biológicos, es el envejecimiento. O sea, es más difícil para una persona de edad avanzada que para un joven sostener una masa adecuada de células beta, y esto es uno de los factores que contribuye a que sea más difícil el control adecuado del metabolismo en los ancianos, por ejemplo. Esa cantidad de células beta disponibles determina entonces cuánto es la capacidad máxima de producción de insulina que tiene el organismo, y por lo tanto es muy relevante para determinar cómo nos va a ir, por ejemplo, con los pacientes diabéticos. Normalmente ese balance es el resultado, como les decía recién, de la aparición de nuevas células y la desaparición de las que se van muriendo. Ese conjunto, que por lo tanto es cambiante y adaptable, es lo que se conoce como masa de células beta. Cada vez que en los esquemas siguientes aparezca el concepto de masa de células beta, está aludiendo a ese conjunto que, insisto, no es fijo, sino que tiene variaciones a lo largo de la vida, como forma de adaptación a distintos tipos de requerimientos y también como forma de secuela frente a distintos tipos de daño. Ejemplos de situaciones relevantes donde hay aumento suficientemente evidente como para poder ser medido en la masa de células beta, incluyen el embarazo que les mencionaba hace un ratito, otro es la obesidad, que dijimos que generaba también una situación de resistencia a la insulina, y la forma de defenderse a eso es fabricar más insulina, por lo tanto me hacen falta más células beta, y llamativamente en las cirugías vinculadas a la obesidad, esto es,
bypass gástrico u otro tipo de procedimientos que tienden a recomponer la capacidad del organismo de defenderse, digamos, metabólicamente. Esas tres situaciones, embarazo, obesidad y cirugía, para la obesidad son causa documentada de incremento de la masa de células beta. O sea, son pacientes que van a estar produciendo mayor cantidad de insulina. Lo que no quiere decir que sea suficiente. Eso en algunos casos puede ser que sí, en otros que no. Como para cualquier otro tipo celular, la aparición de estas células beta nuevas derivan de células precursoras, o sea, algún tipo de progenitor de células beta. Normalmente eso, a lo largo de la vida, dijimos, es relativamente pequeño y típicamente se hace en función de la necesidad, pero como cualquier otro proceso adaptativo, va a depender de cuánto sea el estímulo. Si uno fuerza demasiado la situación, puede ser que los mecanismos de adaptación terminen claudicando. Es como la persona que se entrena para hacer ejercicio, pero cuando hace un ejercicio que supera, digamos, su capacidad, claudica y se viene todo abajo. Bueno, con el páncreas y en realidad con un montón de otros procesos biológicos en nuestro organismo pasa lo mismo. Eso es una de las explicaciones, por lo menos las más usadas, para explicar por qué frente a situaciones de incremento crónico de la necesidad de fabricar más insulina, puede ocurrir que el sistema se transforme en incompetente. Dicho de otra manera, un paciente que tiene resistencia a la insulina, y dijimos que esto esencialmente está determinado genéticamente y hay una cantidad de defectos que lo pueden generar, durante una cantidad de años va a ser capaz de compensar esa menor actividad que tiene cada molécula de insulina fabricando más moléculas de insulina. O sea, va a tener una glucemia normal a expensas de estar viviendo con niveles aumentados de insulina con respecto a lo que debería ser el valor normal de la población que no tiene esa resistencia a la insulina. En algún momento, esa capacidad se puede agotar. Y en el momento que se agota, empieza, digamos, a ser incompetente y le va a aumentar la glucemia. Nos vamos a dar cuenta que es diabético. Eso le puede pasar simplemente por el paso del tiempo, sea por el envejecimiento del sistema y su incompetencia al haber envejecido para sostener esa actividad excesiva que se le está demandando. Lo más común, en nuestras sociedades por lo menos, es que el motivo por el cual el sistema se hace incompetente esto es, incompetente en el sentido de que no puede sostener la cantidad de insulina que tendría que producir para conservar la glucemia, es cuando a ese defecto genético se le agrega alguna causa adicional de resistencia a la insulina. La más frecuente en nuestra sociedad es el sobrepeso. ¿Sí? La producción de esas distintas adipoquinas por el tejido adiposo y la producción de mecanismos proinflamatorios como IL-1 o TNF que hemos visto el otro día en el tejido adiposo son factores adicionales que pueden hacer que un sistema que hasta ese momento estaba funcionando en el límite de su capacidad empiece a ser insuficiente y por lo tanto no alcance la insulina que se produce para compensar la resistencia con la que tiene que lidiar. Con lo cual se va a poner hiperglucémico y nos vamos a dar cuenta. O sea que la vejez y el sobrepeso es una causa terrible sobre la producción de la insulina. No sé si diría una causa terrible, pero son claramente dos factores que contribuyen a que pierda capacidad de producir insulina y por lo tanto a que empeore y que si tenía, digamos, probabilidad de ser diabético, más rápidamente se exprese la diabetes como enfermedad y no meramente como riesgo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Entonces, las implicancias que tiene esto son básicamente dos. En la diabetes de tipo 1, que dijimos que es esencialmente una enfermedad autoinmune, uno tiene un problema en el cual agudamente se le están muriendo, y de hecho se le van a morir una enorme cantidad de células beta.
que lo primero que pensaría es, bueno, pero si tiene capacidad de adaptación, el sistema va a hacer el intento de reponer las células beta fabricando más. Desgraciadamente, esas células beta nuevas que nacen son exactamente igual de reconocibles por el sistema inmune que las que se murieron antes, con lo cual, por más que intente reponer más a células beta, no lo va a lograr. O sea, el daño que se genera en la diabetes de tipo 1 normalmente no es recuperable, o en el mejor de los casos es muy parcialmente recuperable, con lo cual no le alcanza. Es el motivo por el cual tiene necesidad desde el principio de insulina. Desgraciadamente, esto suele ocurrir muy tempranamente en la vida, con lo cual muchos pacientes empiezan siendo niños o en la adolescencia y tienen una enfermedad que los va a acompañar el resto de su vida. Y que probablemente, si la vida es suficientemente larga, a lo largo de los años se le vayan agregando además factores adicionales, como por ejemplo el envejecimiento o la presencia de otras comorbilidades que lo pueden hacer más complejo. El otro tipo que dijimos que era la de diabetes de tipo 2, que primariamente lo que tiene como defecto es resistencia a la insulina. Tengo una demanda crónica que aparece desde el momento mismo del nacimiento de más producción de insulina, pero que a lo largo de los años se va haciendo cada vez más difícil de compensar y normalmente, insisto, en nuestra sociedad, o sea, estoy hablando de la sociedad occidental, no solamente de la Argentina, y en algunos casos peor, digamos, la cantidad de obesidad que en Estados Unidos es mucho mayor que en nuestro país, cuando el requerimiento aumenta, que eso es típicamente cuando se agrega algún tipo de factor adicional. El ejemplo más típico es la obesidad. En algunos casos puede ocurrir que exista algún defecto en la máquina de secreción de insulina. Objetivamente, digamos, esto está documentado, o sea, hay algunos casos, pero parecería ser una fracción menor. O sea, la mayoría de los pacientes con diabetes de tipo 2 que tienen deficiente producción de insulina es más que nada, digamos, porque se han quedado con poca capacidad de fabricar la insulina, pero algunos tienen defectos probablemente adquiridos en la maquinaria secretoria, toda esa maquinaria que vimos que tenía el SNARE y todo el conjunto de proteínas de exocitosis, que no hace falta que conozcan en detalle, pero sí tienen que tener noción de su existencia. Con lo cual, la idea de ponerle más demanda para que fabrique más insulina puede ser útil en algunos pacientes, pero normalmente no debería ser la mejor solución, porque le estoy pidiendo a un sistema que ya está sobreexigido una exigencia adicional. Esta idea, que parece una cosa muy obvia, en realidad empezó a ser tomada en serio en los años 90, digamos. Antes de eso, digamos, la estrategia de utilizar drogas que aumentaban la secreción de insulina era la estrategia preferida, y todavía hay muchos médicos que usan primariamente este tipo de drogas. En la actualidad, la idea central es que lo principal que habría que tratar de hacer es reducir los mecanismos de resistencia. Por ejemplo, hay la importancia de la dieta o el ejercicio que estábamos mencionando, y la utilización de alternativas que tiendan a interferir con el mecanismo de resistencia a la insulina, o sacar las comorbilidades que lo pueden estar amplificando, mucho más, digamos, que estimular la secreción de insulina, que puede ser útil en algunos pacientes, pero que primariamente no debería ser la finalidad del tratamiento. Esto que aparece acá es un recordatorio del receptor de insulina. No lo vamos a discutir en detalle, o sea, no tienen por qué conocer el detalle del receptor de insulina, pero sí algunas de las cosas que tienen que ver con lo que es la biología de la insulina. El receptor de insulina es una proteína que es un complejo de subunidades. Creo que llegan a la que tengo 4 subunidades diferentes. Esto que dice beta y alfa y beta, son las partes del receptor de insulina, en tanto que esta especie de corazoncitos que se ven aquí arriba intenta representar las moléculas de insulina unidas al receptor. Ese receptor está inserto en la membrana plasmática de la célula. Es un receptor de membrana, está disponible por lo tanto para la insulina que se encuentre en el espacio extracelular, al cual llega obviamente
desde la sangre. Ese receptor tiene una cascada de señalización relativamente compleja, que no vamos a ver en detalle, que incluye que el propio receptor, insisto, esto que acá aparece como beta es una parte del receptor, tiene una función enzimática. Esa función enzimática... Profe, un momento. ¿Qué pasó? La proteína... No te escuché. Repetí lo que dijiste, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola. Si eso vendría a representar la proteína receptora de la insulina. Exactamente. La proteína receptora de la insulina es todo este pedazo que estoy marcando con el cursor en este momento. Todo esto que estoy bordeando con el cursor, todo eso es el receptor de insulina, que tiene, llegan a ver, creo, 4 pedazos. Uno está marcado como beta, otro está marcado como alfa, otro está marcado como alfa y otro está marcado como beta. Y no tiene mucho sentido que conozcan, digamos, la constitución detallada del receptor de insulina. Es un exceso para lo que ustedes necesitan saber. Sí, es importante que recuerden que está en la membrana celular, por lo tanto está sensando la insulina que se encuentra en el espacio extracelular, y tiene un pedazo dentro de la célula que es donde lo que le dice la insulina que llega de afuera se va a transformar en señales que van a ser interpretadas por la célula para adaptarse a esas instrucciones. Eso es una cascada compleja, que no vamos a ver en detalle, pero muchos de cuyos miembros son donde se encuentran esas modificaciones que dijimos que generaban resistencia a la insulina. O sea, yo me puedo encontrar que no tengo respuesta adecuada a la insulina porque el receptor está con alguna alteración, por ejemplo, tiene alguna mutación, o que cada una de estas cosas que vienen para abajo, y son un montón, tienen alguna mutación que hace que no responda como debería estar respondiendo. ¿Sí? Ese receptor de insulina entonces tiene toda una cascada de señalización intracelular, y ahora vamos a ver algunas de las consecuencias que tiene. Una idea importante es que, por lo tanto, para que la célula, cuya membrana es la que estoy mostrando acá, responda a la insulina, hace falta que el receptor de insulina esté en la membrana. Si por algún motivo el receptor no se encuentra en la membrana, la insulina puede estar disponible y no le va a servir para nada, porque no va a tener forma de darse cuenta que hay que hacer algo frente a esa insulina. O sea, la insulina no entra a la célula, hace falta que se una al receptor y de esa manera ponga en funcionamiento, digamos, toda esa cascada de señalización. Pero por lo que se ve ahí, o sea, si falla el factor beta, por quien dice, es la razón por la que no entraría que no funcionaría la cascada. Digamos, el primer paso, de vuelta, no quiero hacer una historia muy larga porque esto tiene un montón de pasos. El primer evento es que la insulina, que insisto, es esta especie de corazoncito que está acá arriba, se una al receptor. Y se une a la porción más externa del receptor, que se llama subunidad alfa. ¿Sí? Y no hace falta que recuerden eso, o sea, no tiene sentido. La modificación en la conformación de alfa lleva a su vez a un cambio en la conformación de beta. Beta, que es todo este pedazo que estoy marcando acá, y el receptor de insulina tiene 2 betas, tiene función de enzima. Esa función enzimática, como dice acá abajo, es una tirosina quinasa. ¿Qué cosa era una quinasa? Eso sí lo saben. Un mediador. Las quinasas son enzimas que fosforilan. Una enzima. Son enzimas que producen fosforilación. O sea, cada vez que algo es una quinasa, lo que le está diciendo es una enzima que va a fosforilar a alguien. En este caso en particular, es una tirosina quinasa. O sea, lo que va a fosforilar son residuos de tirosina. Para lo cual deberían acordarse qué cosa es la tirosina.
¿Alguien se acuerda qué es la tirosina? Un aminoácido. Es un aminoácido, exactamente. Y los aminoácidos, por supuesto, están en las proteínas, o sea, esta enzima, que es parte del receptor de la insulina, lo que va a hacer es fosforilar a proteínas que tengan una tirosina disponible. Lo primero que hay es que se fosforila a sí mismo el receptor, o sea, cada beta fosforila a la de enfrente y a partir de ahí empiezan a fosforilar otra enorme lista de proteínas. E insisto, todo esto que estoy diciendo no hace falta que lo conozcan, o sea, no tiene a la que le interese adelante, digamos, si está en todos los libros y probablemente en alguno de los libros que usaron en química biológica debía aparecer algo de esto. Lo que sí es importante es que se acuerden que la insulina es extracelular, el receptor está en la membrana y como consecuencia de la unión de la insulina al receptor de insulina se desencadena una cascada de eventos que involucra un montón de pasos y que tiene las consecuencias que aparecían en el esquema que empecé a mostrar recién y que se nos quedó en el tintero, que es este que aparece acá. Este es un esquema de hace más de 15 años, es un esquema viejo, faltan cosas acá, pero intenta resumir las principales consecuencias de que la insulina, que es este ovalito azul que están viendo acá, se una al receptor de insulina, que es este combo que aparece acá. ¿Sí? O sea, en este esquema, esto es la insulina, todo esto que estoy marcando ahora con el cursor es el receptor de insulina, esto es la membrana celular de la célula que va a responder a la insulina, y lo que está metido acá adentro es un recordatorio de qué tipo de cosas hace en cada tipo de célula. ¿Sí? Creo que llegan a ver que de cada flechita encima hay simbolitos que puede ser más, que puede ser menos o que puede ser más menos. El más indica que hay estimulación, el menos indica que hay inhibición, y el más menos significa que en algunas células estimula y en otras inhibe. Con lo cual, con todas las flechitas y con todos los símbolos se dan cuenta que lo que hace la insulina es bastante complejo. De hecho, la insulina es una de las hormonas que es esencial para la vida. Sin insulina, desgraciadamente, no podemos vivir. De ahí la necesidad de que los diabéticos hagan terapia de reemplazo cuando no pueden producir su propia insulina. Veamos un poquito los efectos. El primero, que probablemente es el que más conocen todas, porque es un clásico de cualquier texto de fisiología, incluso elemental, es que la insulina aumenta el transporte de glucosa. ¿Transporte de glucosa de dónde? Del espacio extracelular al interior de la célula, o sea, aumenta la captación de glucosa en una cantidad de tipos tisulares. Los dos más importantes para ese efecto son los músculos y el tejido adiposo. El esquema está en francés porque está sacado de una publicación francesa, digamos, pero esto quiere decir músculo y tejido adiposo. ¿Sí? Hay otra cantidad de células en las que la entrada de glucosa no requiere la insulina. O sea, la presencia del receptor de insulina determina la entrada de glucosa a algunas células, pero no a todas. Un ejemplo relevante de célula cuya entrada de glucosa no depende de la insulina es, por ejemplo, el cerebro. Hay otra cantidad de células importantes en las cuales se independizan de lo que hace la insulina como para poder tener suficiente independencia en cuanto a sus requerimientos metabólicos. Un segundo tipo de efecto de la insulina es la producir lipogénesis. ¿Qué quiere decir lipogénesis? Eliminación de... No, la generación. Es la generación de depósitos de lípidos. ¿Sí? O sea, la insulina va a ser capaz de promover que parte de esa glucosa que está entrando en algunas células, por ejemplo en el tejido adiposo, perdón, me fue el demonio esto. ¿Por qué el cerebro no necesita generar glucosa, ya la genera propiamente? No, el cerebro no es que no necesita generar glucosa. El cerebro lo que necesita es independizarse de lo que hace la insulina con el resto del organismo, o sea, tener su propia capacidad de determinar
¿qué hace con la glucosa? O sea, la toma o la deja tomar independientemente de la insulina. O sea, la insulina subordina un montón de